Tras décadas de haber sido la cara de la animación en stop motion en Estados Unidos, a Willis O'Brien comenzaba a dificultársele conseguir trabajo, mientras que su discípulo Ray Harryhausen encontraba éxito moderado con películas como La Bestia de las Profundidades. O'Brien no lograba conseguir que lo contraten. Así que decidió usar su arma secreta, y con la bendición de Cooper, proponerle a RKO una nueva historia con King Kong como protagonista. Fascinado por la historia de Frankenstein, O'Brien ideó una historia en la que, en lugar de estar hecho de partes humanas, el monstruo estuviera compuesto de un montón de cadáveres de animales grandes como elefantes o cocodrilos. Carl Denham, quien en esta historia parece no haber aprendido nada de su experiencia anterior, persuade al doctor de combinar a King Kong con su monstruo Frankenstein en un gigantesco show que cambiaría la historia. Como pueden imaginarse, sale mal y los colosos comienzan a pelearse, destruyendo la ciudad en el proceso. Al productor John Beck le encantó esta idea, y literalmente, estrechando la mano del veterano animador, le prometió que su película se volvería una realidad. Pero primero tuvieron que cambiar el título de Frankenstein a Prometeo, para evitar meterse en problemas con propiedad intelectual. Después de todo, el título alterno de Frankenstein era El moderno Prometeo. A pesar de que todas las piezas ya estaban puestas, a Beck le estaba costando mucho trabajo conseguir un estudio que le diera luz verde a su proyecto. Pero por azares del destino, sus plegarias llegarían a cierto estudio que ya conocemos en este canal. En Toho tenían ganas de hacer una película con King Kong desde hace harto tiempo, y la historia de Willis O'Brien presentaba la oportunidad perfecta para realizarla. De hecho, en Japón ya existía un intento de contar la historia de King Kong, aunque no tenemos muchas fuentes al respecto, y es probable que se utilizara el nombre de King Kong nada más para atraer la atención por la película. King Kong aparece en Edo es una película perdida y por tanto tengo que tomar con pinzas toda información que encuentre al respecto, pero eso sí, no podía evitar mencionarla. Por supuesto, siendo Toho, reemplazaron al gigante Prometeo por completo y en su lugar pusieron al mismísimo rey de los monstruos. En un giro maldito, O'Brien jamás se enteró del trato que Beck había hecho con Toho, por lo que para cuando King Kong contra Godzilla apareció en los cines, ya era demasiado tarde para que el animador pudiera hacer algo al respecto. La idea de ver a su amada creación convertida en una botarga barata le destruyó todas las ilusiones al pobre señor, y no estaba solo. El mismo Merian Cooper también intentó demandar al estudio por el uso de su personaje. Lamentablemente, ninguno de los litigios alcanzó a ver a los dos creadores del simio gigante con vida, con la viuda de O'Brien en particular alegando que su muerte fue causada precisamente por esta traición. ¡Wow! No esperaba que este video se pusiera tan oscuro. ¿Alguien quiere ver a Kong dándole sus vegetales a Godzilla? No voy a detenerme mucho con esta película porque ya hablamos 2 veces de ella en mi retrospectiva de Godzilla. No solo es súper entretenida de principio a fin, además de tener una de las peleas más legendarias de Kaiju en la historia, sino que su trama es una crítica directa a las empresas que preferirían ver ciudades destruidas si esto les puede traer más publicidad. Contrario a la leyenda que muchos creíamos, no existe ninguna versión de esta película en la que Godzilla sale victorioso. Y a pesar de que sigue muy de cerca la historia de la película original, este King Kong es sin lugar a dudas el héroe principal. Así que no se sorprendan si King Kong termina ganando en la película del 2021. Sí, ya sé, yo también le voy a Godzilla, pero es la realidad. Satisfechos con el éxito de King Kong contra Godzilla y emocionados por la propiedad intelectual, los ejecutivos de Toho se dispusieron a realizar una secuela. Sin embargo, la idea no llegó más allá de las tempranas etapas de planeación. Mientras tanto, en la misma Tierra del Sol naciente, se llevaría a cabo una cooperación entre un estudio japonés y uno estadounidense que llevaría a más películas en el futuro. Rankin Bass y Toei Animation harían equipo para crear una serie animada de King Kong. King Kong, you know the name of King Kong, you know the fame of King Kong. Y agárrense, porque los nombres de los lugares y personajes de esta caricatura están increíbles. En la misteriosa isla Mondo, un primate gigante llamado King Kong se hace amigo y protector de la familia Bond, unos científicos que están explorando la isla. King Kong acompaña a los Bond en la isla Mondo mientras se enfrentan a los nefarios planes del Doctor Who. Y de vez en cuando, el temible Mechani-Kong, una versión robótica del simio titular. ¡Ey! ¡Un momento! ¿Cómo que
Mechanicong. Los fans de los kaiju como yo seguro ya habrán reconocido este nombre. Se trata del robot gigante de King Kong que sirvió de inspiración para crear a Mechagodzilla y que además apareció en la película de King Kong Escapes, un filme donde King Kong se enfrenta a los nefarios planes del malvado Doctor Who. Así es, gente. King Kong Escapa es en realidad una adaptación de la serie animada gringa animada por los estudios que hicieron los especiales de Navidad gringos de stop motion que son tan populares y Dragon Ball Z respectivamente. Lo que significa que técnicamente le debemos la invención de Mechagodzilla a los gringos. Qué horrible se sintió decir eso. Pero antes de adentrarnos a una de mis películas favoritas de King Kong, tenemos que hablar primero de qué es lo que no llegó a realizarse. Verán, tras el éxito de la caricatura de King Kong tanto en América como en Japón, Rankin Bass le propuso a Toho hacer una adaptación de su serie a la pantalla grande. Después de todo, la naturaleza del monstruo de la semana de esta encajaba perfectamente con la estética de las películas de Godzilla. Así que como respuesta, Toho propondría la siguiente película: Operación Robinson Crusoe, King Kong contra Evira. A ver, ¿Evira? Una vez más, quienes han visto mi retrospectiva de Godzilla seguramente reconocen a este particular cangrejo gigante. ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿qué pasó? Creo que si les cuento de qué iba a ir esta película, seguramente se aclararán un poco las cosas. Un par de adolescentes se roban un yate y junto con unos ladrones que estaban dentro del mismo, se pierden en el océano. Tras un naufragio, los protagonistas se encuentran en una isla donde una malvada organización utiliza a Evira, el monstruo de las profundidades, para conquistar a los locales e infundirles miedo para que los ayuden en sus operaciones. King Kong, quien se encontraba en esta isla, despierta y comienza a destrozar la base de los villanos, lo que lleva a su eventual confrontación con Evira. En caso de que no se dieran cuenta, esta es exactamente la misma trama que la película de Evira, solo que en lugar de King Kong, el monstruo que destruye a los villanos es Godzilla. Resulta que la gente de Rankin Bass no les gustó para nada esta historia porque, bueno, para empezar, no sé si han visto la película de Evira, pero es bastante brutal de por sí, sin mencionar que los villanos son literalmente fascistas japoneses. Así que le pidieron a Toho que regresara a la pizarra para crear una nueva historia que se apegara más a la trama de la caricatura. Mientras tanto, la gente de Toho, en vez de desechar por completo esta idea, decidieron convertirla en otra película más de Godzilla. Me parece increíble que incluso después de 2 años de ver esta película, finalmente haya descubierto uno de sus misterios que más me quitaban el sueño: el por qué Godzilla parecía recibir poderes y despertar por medio de la electricidad. Bueno, la respuesta es muy sencilla, pero por favor, traten de seguirme el hilo con esto. Resulta que los poderes eléctricos de King Kong son un residuo de la historia original de King Kong contra Frankenstein, la cual a su vez, al ser convertida en la historia de King Kong contra Godzilla, le otorgó los poderes eléctricos de King Kong en vez de a Godzilla, a pesar de que se suponía que los poderes eléctricos iban a pertenecerle al monstruo Frankenstein gigante. Pero luego resulta que en esta nueva historia en la que Kong se iba a enfrentar a un cangrejo gigante, iba a tener también los mismos poderes eléctricos que le sirvieron para derrotar a Godzilla en King Kong contra Godzilla, pero como Godzilla está reemplazando a King Kong en esta película de King Kong, entonces ahora Godzilla tiene los mismos poderes eléctricos que King Kong, que originalmente no eran de King Kong sino del Frankenstein gigante. Bien fácil de entender, ¿verdad? No entiendo. Básicamente, todas las películas kaiju de Toho son el resultado de la sopa de letras más random de toda la bendita historia. Y así fue como terminamos con King Kong Escapa. Dios santo, ni siquiera he podido comenzar a hablar de King Kong Escapa. En una base secreta en el Ártico, el nefario Doctor Who y su misteriosa benefactora, Madame Piraña, se encuentran excavando un material llamado la Sustancia X. Para lograr esto, el Doctor Who ha construido el temible Mechanicong, una versión metálica y robótica que puede hacer todo lo que King Kong hace, y supuestamente mejor. ¿Que por qué necesitaba un mono gigante para excavar minerales? ¡Vegetales! Mientras tanto, el Dr. Carl Nelson y la enfermera Susan Watson se encuentran con King Kong en la isla Mondo. Y mientras nuestros héroes exploran la isla, seguimos muy de cerca la trama de King Kong. Pero aquí hay una diferencia clave. Susan Watson no tiene nada que ver con personajes como Ellen o Ann Darrow. No solo tiene agencia propia dentro de la película, además de ser un personaje importante, sino que su relación con Kong es probablemente la menos tóxica que me ha tocado ver en esta franquicia. Y eso que ya habíamos establecido que de todos los hombres en las películas de King Kong, el macaco gigante era el más caballeroso de todos ellos de por sí. Kong pelea con el gorosaurio, haciendo alusión a la pelea que casi es obligatorio que aparezca en cualquier película de King Kong, y más tarde, lamentablemente, es secuestrado por el Doctor Who. ¿Por qué?
Bueno, resulta que Mechanic Kong se averió casi de inmediato y no pudo extraer ni una pizca de la sustancia X. Ahora Carl y Susan compiten contra el reloj para ayudar a que King Kong escape antes de que sea demasiado tarde y sufra las consecuencias de exponer su material tan peligroso. Y eventualmente esto llevaría a que Kong y Mechanic Kong se enfrentaran en una épica pelea final en Tokio. King Kong Escapa es una de mis películas favoritas del gorila gigante, no solo por el factor cómico de su historia y los nombres de sus personajes, sino porque es imposible no sonreír ante una historia tan sincera en la época en la que nos encontramos. Esto sin mencionar la vibra de James Bond que rodea a los humanos de la película. Esta es una de esas raras ocasiones en la que todo el mundo podemos estar de acuerdo en que los humanos son tan buenos personajes como los monstruos gigantes. De todas las películas que quería cubrir en esta retrospectiva, esta es probablemente la que más tenía emocionada a la gente. Y la verdad, a mí también. El diseño de Mechanic Kong es sencillo, pero altamente efectivo. Es una versión robot de King Kong, y confío que no es necesario que les explique por qué eso me parece tan genial. A pesar de todo el amor puesto sobre esta película, Toho no volvería a trabajar con el personaje de King Kong, convirtiendo a King Kong Escapa en la última aparición del personaje en Japón. Curiosamente, Gorosaurio sí aparecería más tarde en Destroy All Monsters, pero sin ninguna señal de nuestro primate favorito. Toho luego intentaría hacer un remake de King Kong contra Godzilla en los 90s, pero los conflictos de derechos de autor impidieron que pudieran progresar en este proyecto. De hecho, incluso se imaginó brevemente la idea de usar a Mechanic Kong únicamente, pero el parecido del robot con su contraparte orgánica era un riesgo demasiado grande para la compañía. Con el combustible de King Kong agotado en Japón, ahora le tocaría a John Guillermin, con la ayuda de Jeff Bridges, la tarea de revivir el espíritu del King Kong original. En el próximo episodio le echaremos un vistazo al Kong de 1976, junto con su secuela extraoficial, King Kong Lives.